causas del cambio climático, este efecto de las pérdidas y daños continuará azotando a los países, principalmente a los que son más vulnerables ante esta crisis. Cuando hablamos de pérdidas en relación al cambio climático, son los efectos que tiene la amenaza, es decir, el cambio climático, que no pueden ser restaurados, como por ejemplo las muertes de las personas, quiero ver los cultivos cuando se dañan, cuando se pierden una cierta cantidad y eso afecta la estabilidad económica de una región, de una familia, de un país. Y cuando estamos hablando de daños son aquellos efectos que sí pueden restaurarse con medidas puntuales que conllevan a la adaptación. En este sentido, las pérdidas y daños son los efectos negativos del cambio climático como resultado de los modelos de desarrollo que han creado estas condiciones y que es necesario gestionar y adaptar las estructuras y los sistemas sociales en función de reducir las pérdidas y daños. ¿Cómo enfrentar las pérdidas y daños? En la Convención Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se plantea a través de la adaptación y mitigación, de esta discusión surgen estos dos conceptos, y la creación de herramientas de transferencia y retención de riesgos, a través de seguros y financiamientos de emergencia. En este sentido, cuando hablamos de pérdidas y daños, estamos también hablando de los efectos que hay también en la biodiversidad y la relación que tiene la biodiversidad no solamente con la dinámica ecosistémica de un territorio, sino que también con la economía de las personas a partir de los servicios que genera ese ecosistema. Y en este tema, puntualmente, los manglares juegan un rol muy importante, no solamente para las comunidades que viven en la región, sino en la localidad, sino que también para la sociedad que depende de estos servicios. Ya vamos a ver por qué, principalmente por una función que tienen los ecosistemas y que tiene su impacto en temas de cambio climático. Vamos a hablar un poco del tema de manglares. Bueno, los manglares son humedales costeros, son un tipo de humedal, un tipo de bosque húmedo que se encuentra en la franja costera de los diferentes países, principalmente de países que están ubicados en el trópico del planeta, y se caracteriza por una integración del bosque entre la hidrología de la salinidad y el agua dulce, es decir, son bosques donde se integra el agua salada del océano con el agua dulce de las cuencas o de las zonas bajas de las cuencas. Genera servicios ecosistémicos y contribuye también a la conectividad ecológica y del paisaje. A nivel mundial contamos con 147.000 kilómetros de manglar. La mayoría de estos se encuentran en el 65% de las costas de alrededor de 123 países, principalmente ubicados en el sur de Asia, en América Central y en Sudamérica. El 17% de las especies de manglar se encuentran en la lista roja de especies amenazadas y ahí existen más de 50 variedades de manglar. No es un tipo de bosque unánime, sino que tiene una variedad que depende muchas veces de las condiciones de cada ecosistema. Y el secuestro, es decir, la captación de CO2 o de gases de efecto invernadero que genera un manglar es alrededor de 3.754 toneladas por hectárea. Es decir, en relación a los otros bosques, es una cantidad muy sustantiva con respecto a cuánto carbono o cuántos gases de efecto invernadero pueden capturar. Es por ello que la importancia de la conservación de los manglares entra como una medida sustantiva dentro de las acciones de mitigación de cambio climático. A nivel, aquí me disculpan, dice manglares en el mundo, es manglares en El Salvador. ¿Cómo está la situación de manglares en El Salvador? Contamos con 398 kilómetros de manglar en la costa, aproximadamente 40.000 hectáreas, según datos del Ministerio en el último inventario de bosques de humedales. El 65% de los manglares ha sufrido una pérdida sustantiva desde 1950, justamente cuando hay una transición de los modelos de agroexportación a modelos industriales, y que de una u otra forma también hay una variación en el tema del uso de la tierra, y
los manglares en El Salvador benefician a más de 25.000 pescadores de la costa. Y tenemos a nivel nacional 6 especies dentro de los diferentes ecosistemas que están ubicados. Las 6 especies son el madresal, el isatén, el botoncillo, el mangle rojo y mangle espigado. Espigado. Creo que van a hacer una visita en algún sitio, ¿verdad? No sé si va a ser de manglar. En Metalillo. Bueno, ahí se van a dar cuenta y la gente les puede ir comentando. Creo que va a ser con las profes, me imagino, que van a poder generar esa discusión de los tipos de manglares que hay en el país, que hay en ese territorio, como muestra a nivel nacional. ¿Cuáles son las amenazas de los manglares en el país? Si bien su rol es muy importante en términos de captura del cambio climático y en términos de generación de servicios ecosistémicos para estos pescadores, para más de 25.000 pescadores, la amenaza sustantiva es muy delicada en el sentido de que cada vez hay mayor pérdida del hectareaje de manglar en el país y que las medidas muy veces pueden ser controladas. Entre las amenazas se encuentra el cambio de uso de suelo, la alteración de los flujos hidrológicos, prácticas productivas no sostenibles como por ejemplo la quema o la expansión de algún tipo de monocultivo o de alguna práctica agrícola, alguna actividad agrícola, la contaminación ya sea por aguas residuales o por algún tipo de agroquímico dentro de las prácticas que generan algunos productores, el cambio climático y las enfermedades y plagas en la flora y fauna dentro del manglar. Quiero acotar bastante en el cambio de uso de suelo porque es uno de los principales problemas de por qué el hectareaje de manglar cada vez va disminuyendo, y esto tiene que ver no en que la gente de la comunidad esté utilizando esté acaparando tierra, sino que las prácticas de algunos tipos de monocultivo están generando que cada vez el porcentaje de territorio de manglar vaya reduciendo, y esto tiene un efecto muy nocivo no solamente en el ecosistema, sino que también en los servicios que la gente local percibe del manglar. En términos de cambio climático, ¿cuáles son los efectos que los manglares afrontan? El aumento del nivel del mar. Necesitamos una distribución equitativa en el flujo hidrológico de agua dulce y agua salada, es decir, no puede haber más agua dulce porque puede secar la planta y puede secar los diferentes hábitats de la biodiversidad o de la fauna que existe en ese ecosistema. Mayor frecuencia e intensidad de los huracanes y las tormentas. Una de las amenazas constantes de los manglares es también el aumento de lluvias, no solamente porque inunda los flujos o los canales hidrológicos dentro del manglar, sino que también el tema de rayos genera algún tipo de daño dentro del ecosistema. Mayor frecuencia de sequías, si no hay agua dulce y hay más agua salada, porque no baja de la cuenca alta el agua dulce del río, eso también genera de una u otra forma un problema sustantivo. Y los cambios de temperatura que también influyen en la disponibilidad del flujo de agua normal dentro del ecosistema, y los cambios de los patrones de precipitación, es decir, que si en este periodo se espera que llueva para que pueda producirse cierta especie, y si no llueve de manera normal, eso puede afectar de una u otra forma la disponibilidad de la especie, la reproducción de la especie o la disponibilidad de agua dentro del manglar. ¿Cuáles son los beneficios prácticos o concretos que generan los manglares? Aquí hay un concepto muy interesante, muy importante dentro del análisis de la importancia de un ecosistema para la sociedad en términos económicos, culturales, sociales y ambientales, y es el abordaje de los servicios ecosistémicos. A veces, muchas veces, se confunde como un término mercantilista, pero en sí no creo que hay que satanizar el concepto de servicios ecosistémicos, porque la sociedad necesita de una u otra forma producir la vida material, ¿sí? Entonces, que el modelo sea un modelo que explota, eso es otra cosa, pero la producción de la vida siempre necesita algún tipo de relación económica, y en este sentido los servicios ecosistémicos son claves definirlos y abordarlos, porque se determina el valor que un ecosistema tiene en términos económicos y la influencia que tiene con la población, con la calidad de vida de la población. ¿Qué queremos decir con servicios ecosistémicos? Estamos hablando de
bienes o de los beneficios brindados por la naturaleza para la producción de la misma vida. Estos servicios pueden ser a nivel de la biodiversidad o a nivel de la sociedad. ¿Y qué tipos de servicios ecosistémicos ofrece un ecosistema? Aprovisionamiento, es decir, cómo los medios de vida brindan un servicio para sostener la economía de una familia o la calidad de vida de una familia. La regulación, es decir, en qué medida el ecosistema sirve para gestionar el riesgo, por ejemplo, como los manglares. Los manglares traen un servicio de regulación con la captura del CO2, por ejemplo, o con la disminución de las fluviales en época de lluvia, que pueden evitar inundaciones en la costa. Culturales, los bosques, la naturaleza da servicios ecosistémicos en términos culturales para turismo local, para prácticas espirituales, para salud mental de la población. Es decir, vemos un ecosistema sano, la gente tiende también a sentirse bien. No es lo mismo vivir en un bosque donde vemos que está depredado o vivir en un manglar donde huele mal y todo eso, a tener un ecosistema sano. Y de soporte, dado que permite el hábitat de las especies y la conservación in situ de las mismas especies. En términos de manglares, los servicios ecosistémicos que brindan son claves, tanto como para la población local, pero también a nivel nacional y regional. ¿Por qué? Por el tipo de servicio vinculado a la regulación, justamente por el tema de captura de CO2. Por eso es que dentro de las medidas claves de adaptación, la conservación de manglares y la restauración de manglares es importante para poder generar algún tipo de mitigación ante el problema. Quiero ver que no. Bueno, como les mencionaba, contribuye a la adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Y en qué medida o cómo aterrizamos este análisis de los manglares ante el análisis de pérdidas y daños como una medida de adaptación y mitigación? Bueno, me imagino que estos conceptos los han visto anteriormente, pero los vamos a traer al abordaje. Primero porque hay que acordar que la adaptación son acciones que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los impactos actuales previstos al cambio climático. Y la mitigación son las acciones para reducir o evitar o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. En este sentido, la restauración de manglares, la conservación de los manglares, entra en ambas vías. Uno, porque permite crear condiciones y capacidades para la sociedad para poder hacer frente a los efectos del cambio climático, y otro también porque permite capturar CO2 en términos de mitigación. Desde el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, la restauración de manglar es vista como una medida práctica y sostenible desde la comunidad para poder contribuir tanto a la adaptación y mitigación. ¿Qué significa cuando estamos hablando soluciones basadas en la naturaleza? Son acciones que permiten la protección, la gestión, la restauración de manera sostenible de un ecosistema natural o modificado, y que hace frente a los desafíos sociales como el cambio climático, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la salud, y genera efectividad de la gestión y la adaptación, proporcionando beneficios para el bienestar humano y de la biodiversidad. El enfoque de soluciones basadas en la naturaleza surge como una medida en la cual generalmente se ha visto la naturaleza aparte del desarrollo, y en este sentido se logra integrar un enfoque que permite que la sociedad a diferente nivel, ya sea local, regional, nacional, pueda establecer medidas concretas que permitan poder hacer frente a los diferentes problemas, principalmente el cambio climático. Las soluciones basadas en la naturaleza parten de que la conservación ambiental ha sido un tema periférico y no vinculante a la agenda de desarrollo, lo que les mencionaba. Ha habido una separación de la gestión ambiental y del desarrollo, y que en este sentido las soluciones buscan amarrar a nivel local y regional este tipo de prácticas y enfoques
Las soluciones basadas en la naturaleza en un modelo de crecimiento económico contribuyen al tema de reducir la pérdida o transformar los factores de la pérdida de biodiversidad, y que también existe un consenso científico en el cual la naturaleza es esencial para la existencia humana y una adecuada calidad de vida. Y por último, la naturaleza tiene un potencial para enfrentar los diferentes desafíos sociales: cambio climático, salud, inseguridad alimentaria o la reducción de desastres. ¿Qué criterios se utilizan para hacer un enfoque planificado de alguna acción y que la podamos categorizar como una solución basada en la naturaleza? Según la UICN, el estándar de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece 8 criterios para identificar si una medida de práctica ambiental puede contribuir o no a la adaptación o a la mitigación, y estos criterios son los siguientes. Uno es que las acciones respondan a desafíos sociales, es decir, la acción que vamos a hacer, ya sea una restauración, una reforestación, un sistema agroforestal, tiene que caracterizarse como una medida que responde a un problema social. Las acciones responden a las dimensiones de la realidad social, es decir, hay una vinculación de esa medida ambiental, ya sea de reforestación, restauración o de protección, a las diferentes aristas que una comunidad en la que vive, ya sea en términos económicos, sociales, culturales. Las acciones generan ganancia neta en biodiversidad y en ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas que podamos implementar, según la restauración de manglar, tiene que contribuir a proteger o poder aumentar o reducir, en este caso, la tasa de pérdida de biodiversidad, por decirlo así. Es decir, no vamos a hacer una acción que contribuya a que existan más un tipo de especie de fauna, por decirlo así. Las acciones son económicamente viables, es decir, tiene que haber un análisis de que lo que se va a hacer, si es una reforestación, si es un sistema agroforestal, sea viable para la familia, para la comunidad, implementarlo. Y si las acciones también incluyen una gobernanza inclusiva. Cuando hablamos de gobernanza inclusiva, es decir, que no solamente un tipo de actor es el involucrado, sino que hay toda una gama de actores que toman decisiones dentro de este proceso, pero que también van a tener algún tipo de beneficio de la medida a implementarse. Y que las acciones generan logros equitativos, es decir, logros tanto para hombres como mujeres, como para pueblos indígenas o como para sectores vulnerables dentro de la comunidad o del espacio donde se implemente la acción. Y por último, los últimos 2 criterios son: las acciones son adaptativas a base de la evidencia, es decir, una acción que no solo se implemente durante un momento, sino que también pueda implementarse, pero que también tenga esa factibilidad de poder replicarse, y que las acciones también sean sostenibles, pueda la comunidad o el actor social o los diferentes actores sociales implementar esa acción durante el tiempo. Un poco por ahí van los criterios que se toman, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué ejemplos tenemos como soluciones basadas en la naturaleza? Estoy haciendo como no sé si voy muy rápido, pero como generalidades de este enfoque, porque es importante a la hora de identificar qué medidas de adaptación o mitigación se implementan a nivel local o a nivel regional. ¿Qué ejemplos tenemos de soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, la protección o restauración de arrecifes corales, la provisión de servicios de agua en cuencas de río, la protección y restauración de humedales y la gestión de humedales, los sistemas agroforestales, es decir, el tránsito de una producción agrícola de la persona a una producción mucho más biodiversa, amigable con el medio ambiente, que le permita reducir costos también en temas de insumos, y la creación de espacios verdes en ciudades. Son como medidas prácticas que se determinan dentro del enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, y que en el tema de manglares podemos mencionar que la restauración es parte de este enfoque de medidas de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, soluciones basadas en la naturaleza y la técnica REN. Vamos a hablar de la técnica REN como una medida concreta
sobre restauración de manglar y sobre soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y qué implica esta técnica, esta medida concreta? Bueno, es un proceso de rehabilitación hidrológica del manglar en la cual se establecen ciertos transeptos para poder habilitar el paso de agua dulce, agua salada, en sectores donde, digamos, ha habido una pérdida de las especies. Involucra a los actores de la comunidad, parte de un análisis integral de las perturbaciones, es decir, de lo que ha afectado que ese ecosistema esté así, y determina un plan de acción y monitoreo. Un poco para conocer qué concretamente estoy hablando con la técnica REN como solución basada en la naturaleza, voy a proyectar un video, pero no sé si me ayudan con el audio o la proyección. ¿Sí me ayudan? Está en el video. No sé si hay preguntas o no sé si he ido muy rápido y si he pasado de un enfoque a otra cosa. Me gustaría saber, ¿sí? Bueno, quizás un poquito de conocimiento en el tema de los manglares, ¿verdad? Y creo que cuando plantea las soluciones de acuerdo que hemos planteado, pero hay otros temas importantísimos que se han venido trabajando y no sé si ya van como en las soluciones. Por ejemplo, en el caso de las comunidades, se han trabajado, por ejemplo, quienes trabajan estos temas pues son con los fondos FIAES, otras cooperaciones, cuando yo conozco más la experiencia de Quibisco, en el cual están los PLAS. Los PLAS, ajá. Los PLAS tienen que ver con el tema del aprovechamiento para las personas del nivel local, ¿verdad? Cuánto es lo que pueden ellos extraer y qué es la compensación para el tema de su vivienda, o sea, todo lo que está ahí, todo lo que da el ecosistema. Entonces, creo que es un tema importante porque primero también la seguridad alimentaria de esa población que está dentro de los manglares, porque las islas están rodeadas de los manglares. Otro tema que yo veo ahí que no lo retoman es el trabajo que hay que hacer con el tema de las cabezas de las cuencas, dice, porque todo el arrastre de sedimentación que hay a la zona baja de los canales está el asolvamiento. Es que cuando hace la hidrología, bueno, tuve la oportunidad de que todos los canales estaban tapados por todos los efectos, árboles, sedimentación, y si esa hidrología no se abre en esos canales, pues se pierde. Y bueno, el tema de los peces, pues, donde ahí hay una reproducción. Entonces, toda esa parte creo que es importante mencionarla, porque ahí están los medios de vida, y no solo los medios de vida de la comunidad, sino para la población, como una de las medidas. Y en efecto, el caso, pues, cuando han habido eventos extremos, el tema de son como la barrera de protección, el tema de los manglares, no solo para las comunidades, sino para todos, pues en esa parte son como una barrera de protección ante los efectos que produce el cambio climático. Y otro tema es los bancos de arena, que como dice el uso del suelo, ¿verdad? Entonces hay una experiencia de allá de la zona del Espino, que ha venido a hacer unos bancos de arena en un lugar que le dicen el Bajón, y la gente no se explica por qué están esos bancos de arena, que todo se lo ha traído para esa zona. Entonces hay como creo que un tema del trabajo de manglares, sí hay trabajo, conozco muchas organizaciones que están trabajando, FIAE, de igual manera está Mangle, que trabaja mucho fuertemente ese tema, está también son como 5 ONG, otros también ahora ya están en esa parte. Sí creo que el trabajo manglar lo están haciendo, o sea, de las experiencias de El Salvador, creo en este tema es lo que se está haciendo, y más un proceso más sistemático, este proceso de formación, y ahí vinculado, por ejemplo, con las áreas naturales protegidas que están en la zona. Sí, exactamente, yo creo que usted ha puesto lo que yo he dicho en todo este momento, con casos concretos. Sí,
en El Salvador hay iniciativas, bueno, como les van a visitar una iniciativa que UNES está impulsando y que justamente habla de cómo la comunidad está implementando de una u otra forma una medida de adaptación, de conservación y de aprovisionamiento también, porque o sea, hay que verlo desde las diferentes perspectivas. O sea, la restauración de manglar nos permite adaptarnos, mitigar, pero también aprovisionar medios de vida para la gente. Y yo les planteaba este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, en el sentido de encontrar esa relación de la protección ambiental con el desarrollo de la comunidad. Las medidas que usted ha hablado, por ejemplo, el tema de la organización de los PLAS, el tema de que están reforestando, son soluciones basadas en la naturaleza. A lo mejor no son vistas desde ese enfoque, pero yo les traigo en cuenta este marco de criterios, esta herramienta, un poco para analizar esa vinculación que existe entre la naturaleza y el desarrollo de la comunidad. O sea, ese es un punto principal que de un modelo de producción más centrado en la generación de mercancías y todo eso, ha desvinculado que la naturaleza no tiene una relación con la producción de la vida material, y vemos que desde el enfoque de medidas basadas en la naturaleza hay una relación muy crucial entre eso. Yo creo que usted ha dado los ejemplos claros que pasan en el país, y en el lado de Jiquilisco tengo menos experiencia en Jiquilisco, más en el lado de Occidente, pero que son similares y que de una u otra forma determinan esos criterios que hemos hablado. Hay gobernanza, los plazos son un mecanismo de gobernanza, hay un problema que se identifica, se integra a otras aristas, por ejemplo, el saber de que la protección del manglar también está vinculada, o el problema de los manglares está vinculado con las prácticas que se generan en la cuenca alta, es ese análisis integral también que surge. Entonces, yo creo que sí hay, y está bien lo que ha planteado, y son vistas a lo mejor desde otro enfoque, pero que desde esta perspectiva de soluciones basadas en la naturaleza también se pueden vincular en el sentido de encontrar esa relación desarrollo-naturaleza. No sé si me van a entender, y no sé si respondí su comentario o pregunta. Okay. Sí, no, yo creo que es clave en aterrizar como en casos concretos para conocer un poco de qué se está hablando cuando se menciona este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, que en el tema de manglares es muy común, pero que también podemos ver en otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, los huertos agroecológicos son un tipo de medida de solución basada en la naturaleza, porque se hace tipo de prácticas en la cual se contribuye a una restauración de suelo, pero que también responde a un desafío que es la inseguridad alimentaria, ¿verdad? O el tema de las ciudades verdes, el tema de promover, reforestación de cuencas, el manejo integrado de las cuencas. Son medidas que generan esa relación economía, naturaleza, o desarrollo, naturaleza, versus a un problema concreto, a un desafío que la comunidad o la región afronta. Quiero proyectarles un video, dura alrededor de 7 minutos, son 2. Es que iba a poner el más largo, sí, tenía tiempo. Sí, es un poco más, para que entendamos un poco de este enfoque de manera concreta. Es en el tema de restauración de manglar. La gente piensa que restaurar manglares es como un bosque de tierras altas. Tiene que entender que la restauración de manglares tiene que ver con la restauración de algunas condiciones previas para que se dé el establecimiento de manglar. Hay que tener bases científicas, ya que cada especie depende de ciertas condiciones. Lo que estábamos recuperando pues no eran unas partes o unas plantas de manglar, eran extensiones sumamente grandes de manglar que se perdieron. Entonces lo que había que hacer era rehabilitar las condiciones de esa área para que el manglar lograra poco a poco volver a reintroducirse y recuperarse el ecosistema. Es una escala que nunca se había hecho acá en el país. En este sitio que estamos no se puede hacer una reforestación porque las condiciones del suelo no lo permiten, son suelos compactados, el agua todavía no ingresa, entonces si sembramos una plántula de mangle se nos va a morir.
rehabilitar las condiciones hidrológicas era lo más importante. Si no rehabilitamos la hidrología de este lugar, no íbamos a tener nada. Rehabilitar la hidrología es saber cómo ingresaban las mareas o cómo hacer para que las mareas ingresaran y salieran de esta área para que el manglar pudiera desarrollarse. Entonces tuvimos que hacer bastantes cosas, desde conocer cuál era la estructura o la dirección que tenían los ríos y los esteros hace muchísimos años cuando había manglar y cómo podíamos hacer para restablecerla de cierta manera hoy en día. Saber cuál era la distribución de las especies de manglar en esas zonas que ya no hay, cómo fue hace muchos años, y entonces poder saber cómo íbamos a hacer llegar el agua. ¿Cómo íbamos a hacer llegar el agua de esteros naturales, sin dañar el manglar que ya existía, hacia las zonas que queríamos que se restauraran? Fue la idea, primero rehabilitación de canales para que el agua ingrese y vaya salinizando los sitios, para un futuro, ya que los suelos estén salinizados, comenzar a reforestar ciertas áreas. En este proyecto trabajamos en 3 lugares. Trabajamos dentro del estero Punta Arenas en 2 sitios que tenían un problema pues de sedimentación y cambio a otras actividades bastante fuerte, y otro lugar dentro de los humedales del refugio de vida silvestre Sipancí, esto es en Níspero, en el Golfo de Nicoya. Entonces en total son un poquito más de 330 hectáreas de manglar que se encuentra en restauración. Fue muchísimo esfuerzo. En total se construyeron un poco más de 32 kilómetros de canales dentro de las áreas de intervención, y 9.5 kilómetros de canales fueron construidos totalmente a mano por parte de personas de las comunidades. Para nosotros que estamos acostumbrados a hacerlo, tal vez sí algo fácil para nosotros, pero es difícil. Es difícil porque realmente es muy duro. Mira que en aquel lado donde trabajamos había que caminar hasta 2 kilómetros para volar pala, y esas mujeres yo las felicito, les digo porque la caminada es terrible, en ese sol, en barro, levantando las botas pesadas y así, pero ellas han dado la talla. Uno no tiene dificultades en conseguir comunitarios para que apoyen el proyecto. Eso es importante porque como este es un proceso a largo plazo, que las comunidades estén integradas, nos genera una sostenibilidad en muchas de las acciones que el proyecto requiere. Y muchas de esas personas hoy día nos han dado recomendaciones de acuerdo a su conocimiento de hace muchos años de cómo debería nuevamente seguirse restaurando. Sabían perfectamente cuáles eran las rutas que tenían las aguas en los esteros, y ellos mismos han venido diciendo cuál debería ser la forma en la cual se debe restaurar. Así que la respuesta ha sido sumamente positiva. Hemos estado recibiendo algunas charlas por parte del SINAC y eso, nos damos cuenta de la importancia de los manglares, porque uno vive aquí cerca de la comunidad de los manglares, pero no tenía la idea de la gran importancia que tienen los manglares. Me gustaría volver entre unos años y ya ver el manglar ya bien grande, reforestado, todo eso. Las comunidades costeras en nuestro país y alrededor del mundo se benefician de la calidad y cantidad de humedales costeros porque están asociadas a muchas de las actividades económicas en sus territorios. Al final del proyecto, cuando muchos de ellos ya participaron en todo el proceso, les preguntábamos, ¿y ustedes irían a ayudarnos o ayudar al SINAC a hacer mantenimiento o a hacer conteos o lo que sea? Absolutamente todos dijeron sí. Yo me apunto, yo voy, yo colaboro. Y en este momento son la primera voz de alerta de cualquier cambio, de cualquier cosa que esté pasando, positiva o negativa, pero ellos son ahora esas voces que, digamos, nos avisan a todos y nos dan alerta de cualquier cuestión que haya que atender. Pero así es como iniciamos el proceso, como lo fuimos avanzando,
Y actualmente ya tenemos plantas que pueden ir logrando o alcanzando 80 centímetros de altura. Sabemos que tenemos las capacidades técnicas en las instituciones del Estado, en instituciones de investigación que apoyan, en ONGs, en las comunidades, muy importante, para replicar y llevar un esfuerzo como este, a este nivel, a otros lugares del país y por qué no a otras regiones de Centroamérica o en general. Bueno, ahí el video presentaba cómo es que se caracteriza o se implementa esta técnica REM. Entonces, no sé si con este enfoque y esta medida ha quedado como clara el tema. Es que antes de pasar al siguiente, no quiero enredarlo con el otro. Adelante. Buenos días. Una consulta. Esta técnica REM, me imagino, entendería yo que parte también de un estudio del balance hídrico de la cuenca. Exactamente, sí. Parte de eso, parte de un análisis también de la comunidad. La idea es que la implementación no sea, o sea, lo ideal es que parta de un estudio hídrico de la cuenca baja y del ecosistema en sí, de cuál ha sido la tasa de pérdida, cuál puede ser la tasa acumulada de ganancia de biodiversidad, qué tipo de especie, qué tipo de biodiversidad y los recursos a necesitar e inclusive la factibilidad de la técnica, porque pueden haber otro tipo de técnicas que se puedan implementar, como por ejemplo las chinampas, que es otro tipo de técnica que se aplica en México, pero que inclusive se quiso aplicar aquí en El Salvador, pero nos dimos cuenta que la hidrología de la cuenca era diferente. Entonces cada sitio tiene como un tipo de factibilidad en la aplicación. Sí, parte de eso, pero también tiene que partir de un análisis integrado con la comunidad para garantizar la sostenibilidad. Y en este caso yo me gustaría, a lo mejor, si en su momento conocen la experiencia de los grupos PLAS, que son que existen aquí en El Salvador. Bueno, la compañía dice que hay en Jiquilisco, también en el lado de Occidente, en Barra de Santiago, en la cual la comunidad, como una forma de compensación a los permisos que se les otorga para extraer ciertos bienes del manglar, ellos mismos implementan esta técnica, porque eso también implica una serie de costos, y mucho de ellos es el recurso humano. Es una técnica costosa, no le podemos decir a la gente hágalo de gratis. Entonces tiene que haber de por medio, no necesariamente financiamiento, pero algún tipo de modalidad que permita la compensación de la extracción con la implementación de la técnica. Entonces, a lo que voy es que también la valorización económica de la técnica también es clave dentro de ese análisis y planificación. Solo un segundo apartado. Su conocimiento y experiencia, ¿cómo están ahorita los acuíferos cercanos a la zona de la costa en relación al tema de salinización? En este momento la mayoría cuenta con un índice alto de salinización debido a la reducción de agua dulce en la cuenca. Ayer, por ejemplo, estuve en el lado del Parque Lo Imposible y vimos que muchos de los ríos que nacen en la cuenca alta están secos. Entonces el nivel de salinización en esta época del año crece debido a esa reducción de los caudales ya. Y es increíble, hasta, bueno, según lo que cuenta la comunidad de esos sectores de la cuenca alta, para ellos es increíble porque nunca había pasado antes que se secaran los acuíferos de la zona alta. Entonces tiene que ver mucho con el estrés hídrico que está pasando el país. El dato exacto no lo tengo a la mano, pero sí en términos evidenciales, sí, en este momento del año, entre abril, marzo y mayo, hay una reducción sustantiva de los caudales de los ríos, y que eso hace que la cuña salina penetre más en el ecosistema y que esté un poco más en riesgo en esta época. Y justamente en esta época es clave para hacer este tipo de prácticas, para que el invierno pueda permitir con facilidad la introducción de agua salada y la estabilidad, del agua dulce y la estabilidad de agua salada. Quizás lo mismo en Oriente, igual manera la salinización, algunas islas que ya tienen
tema el agua para las comunidades que viven ahí se vuelve bastante complejo en esa situación. En relación al tema de los playos, sí creo que es importante porque los playos aprueba el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, hay una aprobación por parte de ellos. Pero otro elemento importante es como la parte de los permisos que pueden haber, por ejemplo, cuando se hacen viveros, la mayoría de los viveros en la isla no tienen permiso del ministerio. Nosotros logramos sacar solo uno de San Sebastián tiene su permiso. En el caso para hacer buen uso, porque está dentro de una parcela de manglar, o sea, el tema de la reproducción de las conchas. Entonces, de esa parte es otro tema importante de ponerlo en las soluciones, ¿verdad? O sea, sí tener los medios de vida, pero también todo lo que se requiere para proteger, ¿verdad? Porque si no estaríamos reduciendo más la parte. Y otro elemento que en el video ponía, ¿verdad? Es que se ve toda la parte que están como regenerando, la parte, es una regeneración de ¿verdad? Pero esas partes que quedan ya son efectos del cambio climático. O sea, todo eso viene quedando esas parcelas ahí. O sea, yo les digo unas parcelas porque ya donde había manglar, pues decían la gente de las comunidades que había, pero todos esos bancos de arena hacen que se pierda el manglar. Entonces creo que es otro tema importante, pero que a nivel de la ciencia o del estudio, creo que si está la universidad sería interesante levantar este tema para poderlo más más con la parte académica de investigación, porque allá la gente de las comunidades dice su conocimiento empírico, pero ya en la realidad pues cómo vincular el conocimiento empírico de las personas con la parte de Sí, justamente lo que ella, alguien levantó la mano, adelante. Sí. Buenos días. Aunando lo que dice Dorita, hay que investigar más los recursos, todos los recursos naturales. No, tal vez es un comentario. Todos los recursos naturales necesitan mantenerse en investigación constante. El tema que tenemos ahorita con los cultivos de camarón, a la gente le están diciendo haga sistemas intensivos y nuestra bahía no está para sistemas intensivos. Hay que hacer investigación en cómo se maneja el entorno de la bahía para trabajar con manglar, con los cultivos y sobre todo ver cómo nos está maltratando el avance de la frontera agrícola. Entonces, mucha gente se enamoran que van a aumentar sus producciones si hacen cultivos intensivos, pero no saben que están intensificando sus problemas por mayor contaminación. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más va a hacer? Bueno, con lo que han planteado, yo solo quiero establecer que dentro de este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, la parte de gobernanza es clave, porque eso permite la sostenibilidad de las acciones, quién empuja las acciones, quién las determina, pero aquí hay otra parte también importante, y que no está, a lo mejor al revisar quizás los criterios de los indicadores de cada criterio sí establece, pero no lo refleja en este momento, es que a la base de esa gobernanza, llamémosle organización comunitaria, pongámosle nombre si es PLA, si es un comité, si es una junta de agua, a la base de eso es importante en el tema de la sostenibilidad determinar qué factores generan a que ese desafío o ese problema social en el cual vamos a implementar la solución basada en la naturaleza se genera ya, y muchas veces le acudimos al cambio climático. En este sentido también hay que revisar si no hay otros factores, por ejemplo, no todo lo podemos señalar que es cambio climático. A veces temas de monocultivo, por ejemplo, pueden ser factores que generen esos desafíos.
sociales, y que por ende desde la solución se tiene que integrar algo que permita buscar alternativas o presionar muchas veces, a lo mejor por políticas públicas, el cómo se puede sostener la medida. Y eso implica el que se garantice de que ese tipo de cultivos o tipo de actividades que generan unos cultivos se puedan controlar, se puedan regular, porque si no, a la larga la solución no va a tener sostenibilidad. No sé si me voy a entender, o sea, que no hay que reducirlo todo a un análisis, y con lo que hablan ustedes y ha hablado el colega, es que no es un análisis muy momentáneo, sino que bajo eso está la evidencia científica, pero también bajo eso está un análisis integrado de qué es lo que causa el desafío. La medida puede ser práctica y paliativa en su momento, pero para hacerla sostenible es importante buscar las causas de lo que generan el problema, y no muchas veces todo es cambio climático, no muchas veces es pobreza, sino que hay otros factores que también están determinando en la comunidad que los desafíos sociales, en este caso socioambientales, se generen. No sé si me voy a entender, es decir, ver más allá, y si la solución basada en la naturaleza, ya sea la restauración, restaurar el manglar nos va a ayudar, ¿verdad? Porque va a capturar CO2, va a mejorar eso, pero ¿de qué sirve restaurarlo si en la cuenca alta están quemando, cada vez la frontera agrícola en la zona media va avanzando y destruyendo el manglar, o si están tapando los ríos y estamos habilitando canales, pero si el río está tapado, o si hay una práctica que genera mayor sedimentación, entonces no se vuelve sostenible. A lo que voy es que siempre hay que hacer ese análisis integrado y salir un poquito más de lo paliativo, es decir, de lo que queremos hacer en un momento, sino que ver un poco más amplio el panorama, a lo estratégico justamente. Antes de dejar la palabra, a ampliar un poco más el panorama, y eso nos conlleva a otro tipo de medidas que está aquí en el ejemplo, que es la gestión integrada de cuencas. Por ahí está, aquí está en inglés, pero lastimosamente no lo encontré en español, pero la gestión integrada de cuencas, el manejo de cuencas. Entonces eso nos lleva también que la restauración de manglar tiene que tener esa visión, y es por eso clave el tema de gobernanza. Aquí le mencionan gobernanza, pero esto es un lenguaje un poco más aerotécnico, por decirlo así, pero prácticamente es la organización comunitaria, la organización que existe en el territorio. Entonces esos elementos son clave. Yo sí siempre lo sugiero, es que las soluciones basadas en la naturaleza tienen que trascender ese análisis un poco más integrado, más estratégico, más a largo plazo, pero que incluya también los factores que determinan la causa de los problemas a nivel local. Sí, adelante. Yo siempre me voy a remontar a una sesión anterior donde hablaban de esas falsas soluciones que nos dan los planes de compensación, porque si miramos, por ejemplo, en Suchitoto, se puede instalar una granja en una zona de recarga hídrica. Si miramos la ley, dice que no se podría hacer ningún manejo avanzado de extracción de agua, porque esa es la zona de recarga que abastece acerca de la comunidad. Sin embargo, aunque las comunidades se unan en hacer planes de trabajo para conservar sus zonas de recarga, se ven limitados por actores también de toma de decisiones. Y vemos ahí como esa contradicción entre quién da el permiso ambiental, el Ministerio del Ambiente. ¿Quién autoriza la perforación de un pozo para extraer 269.000 metros cúbicos de agua anuales? Es la ASA. Entonces, todo lo que ocurre en los manglares tiene que ver también con las zonas, aunque no estén cercanas, pero son zonas altas, zonas cuencas. Entonces, toda esta extracción y toda esta desproporcionalidad, que es lo que llamamos desarrollo económico, que nos vienen dando falsas soluciones. Entonces, yo digo, bueno, el rico siempre se la lleva más sabrosa, porque con dinero, aquí le doy para poner, dice, 8.000 árboles. Pero 8.000 árboles, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Lo va a ir a sembrar él? No, se lo va a dar a los mismos comunitarios, que son los mismos que están todo el año haciendo reforestación.
reforestaron la zona, se recuperó una zona, pero vino el ministerio y le dio un permiso ambiental. Vino Anda y dijo que en donde se pedía la perforación del pozo iba a crear un daño irreversible a la zona de recarga, pero dieron el permiso. Entonces eso también conlleva a que la participación comunitaria se desmotive. Eso es lo que está pasando, la gente se está desinteresando. Entonces, si nosotros restauramos una zona y sembramos, por decir algo, 29.000 árboles en 3 años, con solamente un permiso, una industria que aplanan la zona, la terracean, le cambian drásticamente el uso de la tierra, de nada sirve el decreto 09 que dice de que está zonificado el país y te especifica, ¿verdad?, para Suchitoto a dónde está y de qué manera se va a restringir. ¿Cómo podría haber una restricción en una zona de recarga acuífera donde realmente hay un permiso para una granja? Entonces, esas soluciones para mí que tienen que ver con fondos de compensación, que aunque suenan bonitos, porque suenan muy bonitos, si la mayoría de la gente leyera un permiso ambiental se diera cuenta que son falsas soluciones. Sí, es por ello lo que les menciono, el análisis de sostenibilidad de una medida tiene que integrar esa complejidad del territorio y eso no implica mayor inversión, implica mayor influencia. Es como el tema de prevención y mitigación en desastres. Mitigar es más costoso, pero prevenir es más barato, porque es en políticas públicas, y políticas públicas tienen que ver con decisiones. Y en este sentido, las medidas, ya sea una restauración, sea una reforestación de la cuenca del acuífero, ya sea un sistema agroforestal en una comunidad, tiene que ir amarrado de la organización comunitaria y el nivel de influencia que tenga con los tomadores de decisión en este caso. ¿Será un nivel de influencia o más bien una conciencia de los tomadores de decisiones? Porque yo puedo tener influencia y otra cosa es que firme el permiso lo firma sin mí. Yo creo que los tomadores de decisión tienen conciencia de lo que hacen, pero creo que si la comunidad se organiza en función de incidir y decir, bueno, no queremos esto, ¿verdad? O sea, queremos que nuestro nivel de desarrollo sea así, así, o queremos que las cosas se hagan de esta forma, entonces ellos están conscientes de lo que pasa, como hay a lo mejor cosas de trasfondo, otro tipo de decisiones que hay en medio, pero creo que en estas sociedades de la región latinoamericana las cosas caminan a partir del nivel de incidencia que la gente tiene en los tomadores de decisiones. Lastimosamente muchas veces así pasa. Bueno, yo creo que lo que plantea la compañera sí es una realidad y es una situación difícil que el hoy por hoy la gobernanza del país y la gobernanza a nivel de las comunidades hay un desestímulo por la situación que se vive. Por un medio nos dicen hay que sembrar tantos árboles, pero por el otro medio están dando los permisos para todo el tema de la parte de construcción, la parte de urbanización y todo. Pero no es fácil en este contexto del país que tenemos ahora. Pero yo sí creo que si todo este grupo que hoy ya finaliza, ¿verdad?, la última clase de este diplomado muy importante, aquí está la academia. Si de aquí saliera un esfuerzo de un comité o no sé cómo, donde unificáramos y a esta problemática fuéramos con el tema de la ciencia, decirle, mire, esto está pasando, hacer incidencia ante la instancia tomador de decisión. Yo sí creo de que la lucha se puede hacer, pero también tenemos que poner de nuestra parte con posicionar el tema y sabemos a dónde hay que hacer. Tenemos que ir a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Medio Ambiente, a poner estos temas. O sea, miren, hay veces esta parte yo sí, bueno, he tenido la oportunidad de luchar por otros temas y el tema de la incidencia política, el hoy por hoy, el tema de medio ambiente, creo que debería unificar el esfuerzo de todos los sectores para poder incidir ante toda la situación que está sucediendo en nuestro país. Yo preocupada, luego de la ruta panorámica, donde afecta a municipios de la zona baja. Allá ahora, bueno, les conté la vez pasada de una máquina parada
dieron ya el permiso y se traspasaron a lo municipal y ahora ellos terraceando. Y eso va a dar a los manglares toda la sedimentación allá al Gibor. Solo eso les digo. Lamento el poder ahora de los tomadores de decisiones que están haciendo eso. Sí, es interesante la situación de casos que están pasando y cómo pues no se avanza hacia una agenda ambiental, y el contexto del país también a veces limita cómo la ciudadanía puede avanzar una agenda ambiental mucho más estratégica o sostenible a largo plazo. Y los casos que ustedes mencionan son la realidad que pasa, entonces, y que yo creo que ante este contexto es importante la organización comunitaria para poder empujar este tipo de demandas que se tienen ya. Y aunque las soluciones, como muy teóricamente dicen, hay que hacerlas acá, allá, pero a la base tienen la organización y la incidencia. Pero en estos contextos donde, bueno, sabemos cómo está la situación del país. Eso. Bueno, miren, un poco para finalizar esta parte, ahí se reproduce. Para ir finalizando esta parte, yo antes de introducir ese otro tema, solo quiero rescatar que este enfoque de soluciones, un poco en resumen, de soluciones basadas en la naturaleza, son medidas que permiten esa integración de la calidad de vida de las personas y la relación de la naturaleza ante problemas concretos. Y qué bien que ha surgido todo este debate de las problemáticas en la comunidad, porque es que las soluciones no tienen que tener esa mirada paliativa o a corto plazo, sino que integrada y a largo plazo, y eso implica la organización y la incidencia, si queremos verlo desde ese tema, porque o sea, no podemos estar restaurando, reforestando con los problemas, o sea, tienen relación con otros factores dentro de la cuenca o dentro del territorio y que no se tomen en cuenta, entonces no se vuelven sostenibles. Pero las soluciones basadas en la naturaleza permiten de manera concreta establecer algún tipo de medida de adaptación o mitigación ante el cambio climático, en este caso. Yo quería, bueno, tengo que retirarme un rato, pero quería hablarles sobre el enfoque de otras medidas de conservación. Esto quizás no tiene nada que ver con adaptación así directamente, pero sí lo quiero traer en cuenta porque es un enfoque importante que se ha adoptado a nivel global y que permite, yo en mi lectura, permite también a las comunidades principalmente poder influir en que hay áreas que tienen un tipo de servicio o que generan algún tipo de servicio ambiental estratégico para la comunidad, pero que no necesariamente tienen como la gestión adecuada de parte del Estado, por decirlo así. Entonces ya vamos a ir viendo por qué el enfoque lo traigo y por qué es clave en estos momentos donde hay una crisis ambiental global y las respuestas que se toman a nivel global, los tomadores de decisiones, a veces quedan muy cortas. Entonces, en este sentido, primero quiero determinar que el enfoque de OMEC son para aquellas áreas geográficamente que están definidas, reconocidas, dedicadas, gestionadas mediante medios legales u otro tipo de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Son áreas que tienen están definidas, prestan servicios ecosistémicos y prestan ciertos valores a la población. ¿Por qué se habla de este enfoque de OMEC, de otras medidas de conservación? Porque existen modalidades de conservación ambiental no reconocidas. En el país, digamos que las áreas reconocidas son aquellas que el sistema declara o el Ministerio del Medio Ambiente declara como áreas naturales protegidas. Pero hay muchas de las áreas en el país, muchos ecosistemas que están claramente definidos y no entran dentro de esa categoría por los criterios que establece la misma ley, me imagino, o que establece el mismo ministerio, como por ejemplo los manglares. Los manglares en El Salvador no son áreas naturales protegidas. Eso implica que la inversión dentro del sistema no está definida, pero sí son patrimonio natural. Entonces ahí sí entra como en esa categoría de gestión, pero no como área natural protegida. No sé si me voy a entender con esa traba legal que de verdad es un poco confusa,
porque los manglares prestan ciertos servicios y es de cierta importancia, pero no entran dentro de la categoría de natural protegida. Es por ello que a lo mejor también el tema de regulación es mucho más difícil de controlar de parte de las autoridades. Porque solo existe la declaratoria que fue una lucha del día del manglar, pero Sí, eso pero no son áreas naturales protegidas. Es como otro tema que yo no sé si usted conoce, los pastos marinos. Sí, también en El Salvador solamente los cóbanos es un área natural protegida, la única área, digamos que de superficie marina en el país. Cuando hay reservas en el país que tienen cierta importancia. Las OMEC o las otras medidas de efectividad de conservación, como les decía, son modalidades que presentan algún tipo de conservación in situ, están vinculadas a la meta 30x30 del convenio de diversidad biológica, es decir, el nuevo convenio adoptado en 2021 establece las OMEC como una herramienta para poder alcanzar las metas de conservación, y estas modalidades cuentan con potenciales de gobernanza y servicios ecosistémicos. Eso es un poco a nivel teórico, yo quiero llegar a niveles más específicos. ¿Y qué determina una OMEC? Bueno, que es un área que no está dentro de las áreas naturales protegidas, que no es reconocida como área natural protegida o área protegida dentro de los sistemas de cada país, pero que sí están claramente definidas, que tienen algún tipo de gobernanza y que tienen algún tipo de conservación y tienen determinadas funciones ecosistémicas para la población. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? De que en los países a veces hay áreas, por ejemplo un río, que presta ciertos servicios culturales, ambientales a la población, pero que no es área natural protegida, puede entrar dentro de esta categoría. Si un país adopta una política de OMEC, por ejemplo, esto puede ser una herramienta para que aquellos ríos o áreas que no están dentro de los sistemas puedan ser gestionadas ya, y que no puedan construir represas, no pueda avanzar la frontera agrícola, no pueda haber algún tipo de degradación que afecte los servicios y la biodiversidad que hay dentro del territorio. No sé si me voy a entender. Entonces, esa es una herramienta que la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha propuesto y que se ha adoptado dentro de la Convención Marco de Diversidad Biológica, y que se la pone a disposición para que los países puedan adoptar herramientas, lograr mejor conservación, pero también incluir aquellas áreas que no están dentro de los sistemas porque no entran dentro de la categoría de áreas naturales protegidas, pero que pueden ser conservadas. No sé si me voy a entender. Aquí en el país no hay política de OMEC, pero digamos, en un caso que hubiese, fuese una herramienta importante para las comunidades para poder hacer una gestión o influir en que se gestione de manera sostenible ese ecosistema, ya sea un río, una cuenca, un sistema de bosque que no está dentro de las áreas protegidas. ¿Y un espejo de agua? Un espejo de agua, exactamente. El lago de Ilopango puede ser uno de que ante toda la situación de contaminación, si estuviera protegido, hubieran restricciones. Exactamente, no sé si el lago de Ilopango es área protegida, no tengo conocimiento, pero sí puede entrar un espejo de agua, siempre y cuando cumpla con estas 4 categorías, donde haya donde preste servicios ecosistémicos, es decir, brinde algún tipo de beneficio ambiental, donde exista algún potencial de conservación, donde exista una gobernanza, es decir, la comunidad, por ejemplo, que proteja ese río, y de que no es una área área natural protegida en este caso, en el caso de El Salvador, pero que genere esa importancia como ecosistema. No sé si me voy a entender. Entonces, yo les quería traer este tema y yo les voy a dejar ahí a los colegas de UNES 2 herramientas, 2 libros para hablar de esto. Se me activó el video. Para hablar de eso y puedan estudiarlo, porque son temas claves. El tema de OMEC es importante, no solamente para alcanzar metas de biodiversidad, de conservación, sino que también yo considero que son claves para que las comunidades puedan empujar políticas o puedan defender su territorio. No sé si me voy a entender.
Porque muchas veces dicen, o sea, este río no es área natural protegida, bueno, que hagan represas, que hagan lo que quieran ahí, o sea, queda la intemperie de los permisos del mar y todo eso. Y no hay una regulación de los usos ya. Y siempre sale afectada los más desfavorecidos del alcance de los servicios ambientales. Entonces, esta herramienta de OMEC puede permitir hacer ese tipo de influir en ese tipo de protección. Y yo creo que es clave conocerla, no, lastimosamente no la vamos a poder abordar con mayor precisión, pero sí voy a dejar las herramientas para que estudien los documentos donde pueden estudiar qué implica este enfoque de OMEC o esta categoría de OMEC para aquellas áreas que no son, digamos, que no son reconocidas por los sistemas nacionales, áreas protegidas en los países, pero que generan algún tipo de biodiversidad o algún valor estratégico para el territorio. Sí, adelante. Sí, en este caso, con este enfoque, se me ocurre que la propuesta podría ser más a nivel municipal. Exactamente. Porque en algún caso, por ejemplo, yo conozco un caso casi similar, no con este enfoque, tiene otras características, pero que hay en la zona norte de la Unión, el cantón Nacapolo, si no mal recuerdo, hay en el norte del Islique hay un río que abastece el Islique en Porros. Es una fuente de agua bastante interesante y que por años ha sido apetecida, digamos así, por esta gente que se dedica a la venta de agua y que en este caso la comunidad, los iniquiles, en este caso la comunidad junto con la municipalidad no declaran como tal, pero sí hay un apartado a nivel hay un acuerdo municipal que la zona se declara como prioritaria, digámoslo en los términos, porque a partir de ahí nace el río Guaminiquil y hay un servicio ecosistémico que brinda el río o la cuenca que favorece no al Islique principalmente, sino que a la colonia Porros. Entonces, interesante porque estos modelos pueden ser desarrollados a nivel municipal. Exactamente, sí, a través de ordenanzas. Sí, podría potenciar la parte de conservación y defensa de esa. Sí, exactamente, lo que menciona él es lo que yo quería transmitir, de que este enfoque de OMEC es una oportunidad para que aquel tipo de ecosistema, aquel elemento ambiental que tiene un valor para la comunidad, para la gente, tanto en servicios como en funciones ecológicas, sea protegido, porque a ver, la mayoría de casos son los ríos, las fuentes de agua que están desprotegidas y por eso cada quien hace y deshace con ese tipo de elementos. Entonces, este enfoque puede permitir la conservación y que los tomadores de decisiones puedan también acercarse o hacer una gestión de ese tipo de elementos. Entonces, yo creo que el ejemplo que usted ha puesto es claro, como también el del espejo de agua, de cómo este enfoque puede generar esa oportunidad de influir y de que el Estado asuma la conservación de estos elementos que son importantes para la población, para poblaciones locales. Bueno, les quería dejar, no sé si hay tiempo todavía, el video para un poco entender este enfoque y con eso terminaríamos. Yo creo que el video para que no se me aburran. Es el último. O dale en YouTube, para que te mande a YouTube, para que te mande a la página de YouTube.
cerrar ya esta parte con este tema y aclarar de que esta herramienta de la JUMEC, como esa ley contribuye a ciertos objetivos de conservación y de los valores que también tiene para la comunidad, pero que son herramientas que adoptan los países, en este caso los gobiernos. Puede ser también a nivel municipal, hay que ver la viabilidad jurídica que pueda tener, adoptarla a nivel municipal y que permite poder decretar aquellos sitios como MEC y generar algún tipo de conservación con la responsabilidad del Estado. Pero a la vez, yo lo que creo que, como les mencioné, lo que creo importante es que esta herramienta permite que las comunidades puedan empujar aquellos sitios, aquellos elementos naturales, cuencas, manglares, que puedan ser mejor protegidos y defendidos. Eso significa que eso con una herramienta de OMEC establecida en el país podemos defender aquellos sitios que están seguramente amenazados, ya sea por permisos ambientales extractivos, por permisos de uso, de contaminación o de destrucción ambiental, y que generan algún tipo de riqueza para la población. Entonces, eso. Sí, adelante. Solo una consulta. Sí. Si tomamos como base que las zonas protegidas, como la cordillera del Bálsamo, no son protegidas, aunque tenga un marco normativo de protección, no se cumple, ¿cómo se va a hacer efectivo una iniciativa de OMEC en donde no tiene un marco normativo? Uno, pero, yendo a la parte positiva, ¿usted conoce alguna experiencia en América Latina, o mejor aún en Mesoamérica, que se haya aplicado una iniciativa desde la OMEC que esté funcionando actualmente? Con la primera pregunta, quien determina es como digo, es el presidente, el gobierno de El Salvador, si adopta o no una política de OMEC. Ellos la determinan, y aquí el problema es que podemos tener leyes, pero el cumplimiento de las leyes, de las políticas, eso es, digamos, que ya la limitante o donde uno encuentra la piedra en el zapato ya para poder avanzar en la gestión ambiental. Pero creo que sí es un avance contar con las herramientas jurídicas en este caso. Entonces, digamos que sería el primer paso. El compañero hablaba como de una municipalidad. Sí, una municipalidad puede establecer una ordenanza y decretar OMEC, pero a lo mejor se tope con que las leyes a nivel nacional no la reconocen, no reconocen esta categoría. Pero puede ser que a nivel municipal sea una limitante también para generar permisos, porque las ordenanzas municipales de una u otra forma tienen algún tipo de poder jurídico dentro del territorio, dentro de la jurisprudencia. Entonces, si bien chocaría con, digamos, las leyes nacionales, pero también podría por lo menos establecer un tope para temas de permisos ambientales donde hayan sitios que tengan potenciales de OMEC y que se les vaya a otorgar algún tipo de permiso, por eso sí, que la comunidad no esté a favor. Con lo otro que planteaba, en Centroamérica no hay ningún país tiene ninguna política de OMEC, y hasta donde conozco que sí, quien tiene es Colombia, tiene una política de OMEC. No conozco mayor precisión casos concretos, pero sí sé que hay una política de OMEC que la adoptaron hace un año. Es que varios tenían a mano, 1, 2, 3, 4, 5. Yo solo quizá apuntarle de que sí existe, por ejemplo, el artículo 23 de la ley forestal, donde habla de la protección de la zona restringida. Aquí estamos hablando de los ríos, los lagos. Creo que si esa ley se aplicara a una ordenanza municipal unificada con otros municipios para conservar los bosques de galería de la zona, puede ser una buena iniciativa de aplicación. Yo lo he hablado con algunos que tendría que retomarse esa parte para proteger. Sabemos que hay veces, como usted dice, pero el nivel de cumplimiento lo tiene que dar también la comunidad. Esa es una acción que podría ser como poner en algún municipio puntual, ¿verdad?
Ahora bien, piense que algo que me venía cuando decía, ¿quién lo da el cumplimiento? El mono araña, la zona de Chiquilisco, la parte de Chahuatique, donde la comunidad no deja pasar a la gente si en el tema que antes mataban a los monos. Y ellos tienen como su propia ley, ¿verdad? Aquí, si alguien quiere matar un mono, ellos son los que lo protegen, porque ellos no quieren que los monos se vayan a la zona del bosque del manglar porque ya los van a matar. ¿Ven cómo es que también la parte de la organización comunitaria puede ser una forma de cómo también proteger? Sí, a nivel nacional. Si la organización es clave, como digo, es parte de la sostenibilidad de algún tipo de medida que se generen. Más bien, como les digo, en estos contextos donde si no se exige los derechos, muy poco se avanza. Entonces sí es clave la organización en cualquier tipo de medida de protección ambiental. Retomando un poco lo de las experiencias, con el enfoque definido exactamente como usted mencionó. En este lugar que les comentaba, algo que siempre se intentó desarrollar o buscar o identificar claramente era una figura jurídica a partir de la municipalidad, donde hubiera un asocio público-privado, porque en muchas ocasiones las fuentes de agua o los nacimientos de agua corresponden a una propiedad privada, tienen dueño, y eso está claro. Entonces, no soy experto en el tema jurídico, pero sí creo que el abordaje también incluiría la parte legal, porque no puede haber una intervención a partir, sino que debe establecer una regulación, un marco legal, un marco jurídico que establezca los alcances, las dimensiones, los compromisos y los deberes de los responsables en ese caso. Y en el otro apartado también pensar que es necesario, entendería que es necesario que se establezca este tipo de intervención, porque eso se focaliza un poco más y da la oportunidad de potenciar aún más también todos los recursos y las oportunidades que se establezcan a nivel de la cuenca. Sí, es importante la viabilidad jurídica en estos casos para analizar, porque como digo, una categoría que asumen los estados, porque implica, si yo voy a asumir una política DOMEC, significa que también voy a destinar recursos de una u otra medida para ¿verdad? ¿Quién tenía? Yo, si tiene conocimiento de experiencia de estas políticas de las que nos ha hablado, usted combine con lo que es economía azul, economía naranja y la economía circular. Fíjese que no conozco experiencias así de concretas, solo sé que Colombia tiene la política adoptada, creo que la adoptó el año pasado, entre junio y julio, un poco tienen sitios ellos con potenciales de conservación y que la vieron oportuna para cumplir sus metas, pero ya así como se plantea, así no conozco. Adelante. El tema de los manglares es interesante. Más que todo en Oriente, yo soy de Oriente. Ustedes se dan cuenta de que se supone que quieren hacer un aeropuerto y todo eso, en un lugar allá en Conchagua. En realidad, el problema que tiene el Estado, porque yo conocía al que hizo el estudio de prefactibilidad, Hola. El que hizo ese estudio de prefactibilidad determina de que, bueno, en realidad van a reforzar alrededor de unos 5 kilómetros de manglares. No es tanto el problema eso, sino que el problema es de que ahí hay pequeños bancos de arrecifes de coral. Son como unos 2 kilómetros, y eso es lo que le ha permitido que se haya detenido, porque los arrecifes de coral sí son áreas donde ya tienen convenios internacionales que definitivamente si lo hace, pues ya no captar más fondos, porque ese es el objetivo del Estado, por medio de la preservación de los arrecifes de coral, para tratar de alguna manera conservar lo poco que se tiene principalmente en esa área de la Unión, entre
la Unión de San Miguel. Resulta un poquito interesante porque en realidad pues los permisos ambientales, recordemos que vivimos bajo un régimen ahorita, y aquí un abogado puede decir que es un régimen, que aquí dan permisos y nadie dice nada, bajo el concepto de la premisa del régimen, es lo hace. Prueba de ello es la resolución que hubo con la carretera Gerardo Barrio en San Miguel. Había el juzgado ambiental determinó que el daño que tenía que generarse, sin embargo no se generó porque entró bajo la categoría del régimen de excepción y por lo tanto el alcalde saliente queda exento de los problemas de esa carretera. Por eso el gobierno anterior no lo hacía, por la resolución que había dado el abogado. Lo mismo sucede también con el ejemplo práctico del famoso puerto, que yo no sé si lo van a hacer al final, yo esperaría que no, solo para hacer un comentario de la complejidad que tenemos de los manglares y relacionados con los arrecifes de corales, los pocos que tienen en El Salvador. Sí, el tema de manglares aquí en el país es un tema muy complejo, como dice usted, partiendo de que no tienen esa categoría de área natural protegida, y a veces eso puede permitir que hagan y deshagan en este tipo de ecosistemas. Por eso que herramientas como el análisis de UMEC son claves para poder un poco aportar a modelos de gestión un poco más comprometidas de parte del Estado en la conservación de estas áreas, ¿no? Y de fomento también de la gobernanza o de la organización, participación ciudadana, como la queramos llamar, a nivel local. Entonces son claves esos. Entonces, es un contexto en términos políticos muy interesante, porque a pesar de su importancia que tienen, no solo a nivel local, sino que regional, a nivel de Centroamérica, los manglares tienen una importancia en términos de sumideros, de carbono, de tránsito para aves, para biodiversidad, importante, pero no tienen el manejo jurídico necesario, ni siquiera por parte de los estados en la región. Entonces, es por eso los niveles altos de degradación, por las presiones que hay, ya sea por agricultura y extractivismo, que pasan no solamente aquí en El Salvador, sino que en toda la región. O sea, tenemos en el Atlántico zonas costeras que también tienen este tipo de presiones, y justamente son por las formas en las prácticas económicas que suceden en cada territorio, y justamente están en la misma característica. Tenemos, por ejemplo, el lado de los misquitos entre Nicaragua y Honduras, que también están en esta misma categoría de cero MEC, porque no son parte de los sistemas protegidos. Entonces parece que en la región hay como una característica que los ecosistemas marinos costeros tienden a no estar dentro de estas categorías que les permite un poco más de protección de parte del Estado, y es por eso que las presiones aumentan. No sé si me van a entender. Entonces, quiero cerrar esta parte. Bueno, si bien he explicado conceptos muy técnicos, yo creo que es importante de toda la bibliografía técnica, las discusiones técnicas que hay a nivel global, adoptarlas como herramientas para la incidencia. Es que la sostenibilidad de los procesos sin la participación ciudadana, sin la organización de la gente, no van a poder caminar. Entonces podemos tener enfoques muy bien analizados, muy bien identificadas las áreas, las técnicas, las medidas a implementar, pero si no hay a la base una organización que coloque al centro sus prioridades, las prioridades colectivas, y coloque los derechos de la gente, y en este caso los derechos de la naturaleza, no van a poder ser sostenibles a largo plazo. Entonces creo que lo fundamental de todo esto es conocer las herramientas, lo que implica, y adoptarlas en función de las realidades políticas de cada territorio. Y es la invitación que hago. Entonces, ustedes como organizaciones, me imagino que la mayoría son organizaciones de base o organizaciones que pueden mover temas a nivel local, a nivel nacional. Estos elementos llévenlos, adóptenlos a sus prácticas, a sus programas o proyectos, y puedan empujar alternativas que coloquen al centro los derechos de la gente y la naturaleza.
Entonces eso, y a la academia, bueno, ya me mencionaron que hay académicos acá, entonces también poder hacer ese análisis transversal de que la ciencia también está fuertemente vinculada con la realidad social y los derechos de las personas principalmente. Bueno, eso. Gracias.